Esta historia te mostrará que no siempre la fe se encuentra en los cielos, sino en la mirada inocente de quien no juzga, y que un acto de bondad puede ser el milagro más grande. Había una vez un hombre que, amargado y con el corazón hecho piedra, creía que la vida era un frío juego de azar, sin dioses, sin destino, sin esperanza. Su voz se alzaba en un parque, llena de cinismo y dolor, un grito solitario contra el universo que, según él, le había arrebatado todo. Pero lo que no sabía era que, justo en ese instante, una pequeña niña, ajena a su amargura, estaba a punto de ofrecerle la lección más importante de su vida, una lección que lo obligaría a enfrentar su propia soledad y que le demostraría que la verdadera divinidad reside en la compasión humana, no en dogmas ni creencias. Prepárate para una revuelta emocional que te hará cuestionar tus propias convicciones y sentirás cómo un simple gesto puede romper el corazón más endurecido, solo para sanarlo de nuevo. El sol de la tarde bañaba el zócalo de Puebla con una luz dorada, pintando de colores vibrantes las fachadas coloniales y la majestuosa catedral. El aire, denso y cálido, traía consigo el aroma de la calle, una mezcla de pan recién horneado, elotes asados con chile y limón, y el dulce perfume de las jacarandas. El parque estaba vivo, un microcosmos de la vida mexicana. Risas de niños resonaban mientras corrían tras una pelota. El murmullo de las conversaciones de adultos se mezclaba con el eco de un organillero, y el sonido chirriante de los carritos de helados completaba el cuadro. En las bancas, las parejas se daban la mano y las abuelas tejían, mientras una vendedora de elotes, con un delantal manchado de mayonesa, pregonaba su mercancía con una voz cantarina y llena de alegría, un recordatorio constante de la vitalidad y la comunidad que impregnaban cada rincón. Ahí, en medio de todo ese bullicio de vida, estaba don Ramón. Con 65 años, la viudez y el escepticismo se habían apoderado de su figura, encorvándola ligeramente. Su cabello cano y su barba mal cuidada le daban un aire de filósofo solitario, un hombre de ciencia que, al parecer, había perdido más que la fe en el camino. Sus manos, antes hábiles para la medicina, ahora solo sostenían un periódico, arrugado y sin leer. La mirada de don Ramón no se dirigía a los artículos, sino a la gente, y en ella no había calidez, sino una profunda tristeza disfrazada de arrogancia. Se sentía un extraño en su propia ciudad, un observador, silencioso de un mundo que le parecía infantil en su optimismo. Su dolor no era algo que pudiera gritar, era un eco sordo que vivía en su interior. El dolor de don Ramón era tan tangible como su silencio. Era la pérdida de su amada esposa, Guadalupe, una ausencia que lo había dejado no solo solo, sino también despojado de su fe. Aquella noche trágica, cuando los médicos no pudieron hacer nada, su mente científica se había estrellado contra la pared de lo inevitable, y en su caída, arrastró consigo cualquier creencia en un ser superior. Ahora, cada risa de niño, cada pareja que se miraba con amor, era para él un cruel recordatorio de lo que había perdido. En lugar de encontrar consuelo, encontraba irritación. Su cinismo era su armadura, un escudo que usaba para proteger un corazón roto que no quería volver a sentir. El mundo interior de don Ramón era un laberinto de recuerdos y amargura. En su mente, todavía podía ver la sonrisa de Guadalupe, sentir el calor de su mano en la suya. Esos recuerdos, en lugar de ser un refugio, se habían convertido en una tortura, el fantasma de una felicidad que nunca volvería. Pero, incluso en su desesperación, había una tenue chispa de dignidad. No buscaba la compasión de nadie, ni quería que lo vieran como un pobrecito. Él creía en la lógica, en la evidencia, y si la evidencia demostraba que el mundo era un lugar frío, entonces así era. Su resiliencia no se basaba en la esperanza, sino en la amarga aceptación de su realidad, y en un orgullo solitario que no le permitía mostrar su vulnerabilidad. Se sentía un náufrago en el mar de la gente, pero al menos era un náufrago que seguía de pie. El contraste con el ambiente del parque era la propia figura de don Ramón, que se erigía como una isla de melancolía. Mientras a su alrededor todo era color y vida, él era un lienzo en tonos grises. Vestía una gabardina desgastada y un sombrero viejo,
como si el clima de Puebla fuera más frío de lo que realmente era, y su postura, rígida y distante, le confería un aire de superioridad intelectual. No era el materialismo lo que lo separaba, sino la amargura de su corazón y su desprecio por lo que él llamaba la credulidad de la gente. Para él, la felicidad de los demás era una ilusión barata, una máscara que ocultaba la dura y cruda verdad de una existencia sin propósito, una verdad que solo él, con su intelecto, parecía haber descubierto. El conflicto principal no tardó en manifestarse. Cansado de escuchar las risas y la alegría de los niños que jugaban cerca de él, don Ramón no pudo contener su amargura. Levantó la vista de su periódico y con una voz alta y rasposa que contrastaba con el ambiente, comenzó a proclamar su ateísmo. «¿Qué onda, güey? ¿A poco creen que hay un Dios que se preocupa por ustedes?», gritó, con una risa sarcástica que ahogó por un instante el murmullo del parque. «No manches, la vida es un azar, un juego de dados, y la fe es para los débiles que no pueden enfrentar la cruda realidad». El efecto fue inmediato. Las miradas de los padres, antes amables, se tornaron frías y desaprobadoras, y una de las abuelas que tejía, con la mano en el pecho, se persignó en silencio, como si estuviera presenciando una herejía en persona. A medida que sus palabras se hacían más y más ácidas, la incomodidad de la gente crecía. Don Ramón, en su dolor, no se daba cuenta de que sus palabras no convencían a nadie, solo herían. Un padre de familia, con el ceño fruncido, se llevó a su hijo, y la vendedora de elotes, que antes le había ofrecido una sonrisa, ahora lo miraba con una mezcla de lástima y desaprobación. Don Ramón, sin embargo, no paraba. Para él era un placer pisotear la ilusión de los demás, un retorcido intento de hacerlos sentir el mismo vacío que él sentía. Era su forma de vengarse de un universo que le había quitado todo, y en su arrogancia no percibía el daño que estaba haciendo, ni la profunda tristeza que se escondía detrás de cada palabra que pronunciaba. La ignorancia de don Ramón era su mayor debilidad. Él, con su visión limitada por el dolor, era incapaz de ver el verdadero valor que había en la fe de esas personas. Él solo veía un dogma, una falsa esperanza, sin comprender que para muchos, la fe era la fuerza que les permitía levantarse cada mañana. La fe no en un ser superior, sino en la bondad de los demás, en el amor de una familia, en la esperanza de un futuro mejor. En su cinismo, él despreciaba algo que no entendía, y con su actitud, se estaba negando a sí mismo la oportunidad de encontrar lo que había perdido, la conexión humana, la empatía y la compasión. En su ceguera, estaba a punto de ser testigo de una manifestación de fe que trascendía cualquier religión, una fe que se revelaría en el acto más puro y simple. En medio de la diatriba de don Ramón, un gesto inesperado y puro se manifestó. Mientras él seguía con su monólogo amargo, una niña de unos 7 años, con coletas despeinadas y un vestido floreado, se le acercó silenciosamente. Su nombre era Sofía, y había estado sentada en el césped, absorta en tallar un pequeño trozo de madera. Sin decir una palabra, la niña se sentó en la banca a una distancia respetuosa de don Ramón, no con miedo o juicio, sino con una curiosidad inocente. De repente, su pequeño cuerpo se inclinó hacia él. En su mano, un muñequito de madera, toscamente tallado, pero con una forma reconocible, un pequeño pajarito. El gesto, simple y espontáneo, revelaba una bondad que don Ramón había olvidado que existía. La reacción de don Ramón a este acto de bondad no fue de gratitud, sino de un desprecio acentuado. Miró el muñeco y luego a la niña con una expresión de desconcierto y, finalmente, con una burla cruel. «¿Y esto qué es?», preguntó con voz ronca, sosteniendo el muñeco con 2 dedos, como si fuera algo sucio. «No manches, ¿crees que soy un niño que juega con estas cosas? Guárdalo para ti, mocosa, que a mí no me sirven estas tonterías». El desprecio en sus palabras era hiriente, un ataque, no solo al regalo, sino a la inocencia y la pureza de la intención de la niña. Fue un golpe bajo y desalmado, un momento de profunda humillación que se sentía incluso más brutal por provenir de un adulto hacia un ser tan vulnerable. Sofía, en lugar de llorar o enojarse, simplemente lo miró con unos ojos grandes y tristes, llenos de una incomprensión que era más dolorosa que cualquier lágrima. El protagonista,
Viendo la tristeza que había causado, se sintió incómodo, pero su orgullo le impidió retractarse. Se limitó a apartar la mirada. La niña, con la dignidad que a veces solo se encuentra en la infancia, recogió el muñequito del suelo. No hubo reproches, ni gritos, solo un silencio lleno de significado. Su pequeño corazón había intentado conectar con el de un hombre solitario, y éste lo había rechazado con crueldad. Ese silencio, más que cualquier palabra, fue la respuesta a la amargura de don Ramón, un reflejo de su propia desolación. El dolor del desprecio de don Ramón no fue para la niña, sino para él mismo. Se sintió solo en medio de la multitud. La escena fue un punto de no retorno para su alma endurecida. El peso de sus palabras crueles se instaló en su pecho, un recordatorio de que su amargura no solo lo afectaba a él, sino que también era capaz de herir a los inocentes. En ese momento, en el silencio que siguió a su brutalidad, don Ramón experimentó una profunda introspección. Las palabras de la niña, a pesar de todo, lo habían tocado. Su simpleza, su inocencia, era la manifestación de una fe que él, en su cinismo, había decidido ignorar. Una fe no en un dogma, sino en la bondad del prójimo. Una fe que la niña le había ofrecido en la forma de un pajarito de madera. A pesar de la humillación que él mismo había provocado, don Ramón no se levantó de la banca. Se quedó ahí, absorto en sus pensamientos, mientras el mundo del parque continuaba girando a su alrededor. No se fue, como podría esperarse de alguien en su situación, sino que se quedó, persistiendo en su soledad, pero ahora con un peso diferente sobre sus hombros. La crudeza de su rechazo lo obligó a una introspección dolorosa. Su mirada, antes llena de desprecio, ahora estaba perdida en el horizonte, observando la vida, pero esta vez sin el filtro de su cinismo. Su integridad, la misma que lo hacía un hombre de principios, ahora lo obligaba a enfrentarse a sí mismo. La verdad, sin embargo, era más compleja de lo que parecía, y pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la percepción que don Ramón tenía de la realidad. Sofía, la niña, a pesar de su corta edad, había percibido algo que nadie más había notado. Ella no se había acercado a él por lástima, sino porque había visto algo en él, una tristeza profunda y genuina que la conmovió. Don Ramón, en su ceguera, no había logrado ver que la niña no lo había juzgado por sus palabras, sino que había respondido a un dolor que su alma, más que sus palabras, emitía. Este detalle, que pasó desapercibido para él, era la primera señal de que el mundo no era tan simple como él lo había pintado. El misterio se profundizó cuando, en los días siguientes, don Ramón vio a Sofía de nuevo en el parque. La niña, en lugar de evitarlo, lo saludó con una sonrisa tímida y pura. Este simple gesto, que en otro contexto habría sido intrascendente, para don Ramón era un enigma. ¿Por qué una niña, a la que él había tratado con tanta crueldad, le sonreía? ¿Qué era lo que ella veía en él que él mismo no podía ver? La verdad estaba escondida en un lugar inesperado. La niña creía que un señor tan triste no podía ser una persona mala, sino solo alguien que necesitaba un amigo que ella, con la simplicidad de su corazón, estaba dispuesta a hacer. Las acciones discretas y bondadosas de Sofía, aunque ignoradas por la mayoría, comenzaron a generar pequeñas semillas de cambio en don Ramón. Su presencia tranquila y su sonrisa tímida cada vez que lo veía eran un recordatorio constante de que la vida no era tan fría como él creía. Era una lección silenciosa que Sofía le estaba dando. La fe no se basa en dogmas, sino en la capacidad de ver la bondad en los demás, incluso en aquellos que parecen no merecerla. El pajarito de madera, ahora olvidado en su bolsillo, era más que un simple juguete, era la prueba tangible de que la bondad, incluso ignorada, nunca es en vano. El punto de giro llegó unos días después, de la manera más inesperada. Don Ramón, que había comenzado a tallar un trozo de madera sin saber por qué, se topó con un grupo de vecinos charlando animadamente en el parque. Una de las señoras, la misma que había mirado con desaprobación sus palabras, estaba contándole a otra: «No te lo vas a creer, pero la niña, Sofía, me contó por qué le regaló el muñeco a ese señor». La verdad era que Sofía no le había dicho nada. La niña, con su inocencia, le había dicho a la abuela que el hombre le recordaba a su abuelo,
y que él también era médico y tenía las manos que siempre estaban tristes. El simple malentendido, que la abuela había interpretado de manera diferente, se convirtió en una revelación. La niña no le había ofrecido su amistad a un ateo amargado, sino a un hombre herido y solitario, un hombre cuyas manos tristes eran un espejo de su alma. La revelación de la inocencia de la niña, más que cualquier sermón, fue el punto de inflexión. Las palabras de la abuela llegaron a los oídos de todos, y la gente que había juzgado a don Ramón ahora lo miraba con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Senin se tintó. Dieron cuenta de que habían juzgado a un hombre por sus palabras, sin ver el dolor que las motivaba. La vendedora de elotes se acercó a él con una sonrisa tímida y le ofreció un elote. «Con todo, como le gusta a la gente de aquí», le dijo. Fue un gesto simple, pero que valía más que cualquier disculpa. La vergüenza en los rostros de los que lo habían juzgado era palpable. Se dieron cuenta de que, a pesar de sus creencias, ellos también habían caído en la trampa del prejuicio, y que la única persona que había visto el dolor de don Ramón había sido la niña, la única que había actuado con verdadera compasión. El triunfo de la dignidad no fue una victoria sobre los demás, sino sobre sí mismo. Don Ramón, por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de la amargura, sino la ligereza de la gratitud. No buscó el reconocimiento, ni se vanaglorió de la situación. Se limitó a aceptar el elote con una sonrisa sincera y un «gracias». Su carácter y sus acciones, o más bien, su incapacidad de aceptar la bondad de los demás, habían sido validados por una niña, la única que había visto más allá de su coraza. La serenidad que sintió fue el eco de una paz que había perdido hace mucho. La paz de saber que, a pesar de todo, la bondad seguía existiendo en el mundo, y que él, sin saberlo, la había encontrado. La consecuencia inevitable del acto de Sofía fue el enfrentamiento de don Ramón con su propia verdad. El ateo que había gritado contra Dios en un parque de Puebla se dio cuenta de que la fe no era en un ser superior, sino en la bondad inherente en las personas. La vergüenza, el arrepentimiento y la gratitud se mezclaron en su corazón, creando una amalgama de emociones que no había sentido en mucho tiempo. El cinismo, la arrogancia y el desprecio que lo habían acompañado durante tanto tiempo se disolvieron, y en su lugar, una nueva emoción, la esperanza, comenzó a florecer. El pajarito de madera, ahora en su bolsillo, era la prueba tangible de que el verdadero milagro no era la fe, sino un acto de bondad desinteresado. Las ramificaciones de sus acciones no fueron un castigo divino, sino una lección de humildad para los que habían juzgado. La vendedora de elotes, el padre de familia y la abuela que tejía, se dieron cuenta de la facilidad con la que habían caído en el prejuicio. La historia de la niña y el hombre triste se regó por el parque y se convirtió en una leyenda local, un recordatorio constante de que las apariencias engañan y que la verdadera compasión no tiene que ver con la religión, sino con la humanidad. Los prejuicios que habían rodeado a don Ramón se desvanecieron, reemplazados por una nueva comprensión de que cada persona lleva sus propias batallas y que es la bondad la única arma que vale la pena esgrimir. La vida de don Ramón cambió para mejor, pero no de la forma que uno podría esperar. No se volvió un creyente devoto, ni se puso a predicar en el parque. En cambio, su dolor se transformó en compasión. Ahora, en lugar de sentarse, solo se dedicaba a tallar figuritas de madera, pequeños pajaritos, y los regalaba a los niños que jugaban en el parque. Cada muñeco que entregaba era un recordatorio de la lección que había aprendido, un símbolo de su renacimiento. Ya no veía la felicidad de los demás con cinismo, sino con una sonrisa. Había encontrado su propósito, no en un credo, sino en la conexión humana y en el simple acto de regalar un pedacito de bondad. La historia concluye con un fuerte mensaje moral, uniendo todos los hilos narrativos, que la verdadera fe no es un dogma, sino la capacidad de creer en la bondad inherente en las personas, y que un simple acto de bondad puede ser el milagro más grande. La niña le dio a don Ramón algo más que un pajarito de madera. Le dio la oportunidad de creer de nuevo, no en un ser superior, sino en la humanidad. La lección es clara. No juzgues a un libro por su portada,
ni a una persona por sus palabras, porque a veces el corazón más triste esconde una historia que merece ser escuchada y que solo la compasión puede revelar. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la fe y la amabilidad. Nos muestra que la verdadera fuerza no reside en la rigidez de nuestras creencias, sino en la capacidad de nuestro corazón para ver más allá de la superficie. Nos recuerda que el valor de una persona no se mide por sus palabras, sino por sus actos, y que a menudo el cinismo es solo la armadura que protege un corazón roto. Valora el carácter por encima de la apariencia y el materialismo, porque lo que realmente importa es lo que llevamos dentro, no lo que mostramos al mundo. Te animamos a que practiques la empatía y la amabilidad en tu día a día. Mira a tu alrededor y fíjate en las personas que parecen más tristes, más solas. No las juzgues, no las critiques, simplemente ofréceles una sonrisa, un gesto de amabilidad, un órale o un ¿qué onda? Como Sofía, ve más allá de las apariencias y recuerda que un simple acto de bondad puede ser la luz que ilumine la oscuridad de alguien. No esperes a que sea demasiado tarde para mostrar compasión, porque la vida es demasiado corta para no ser amable. El legado de Don Ramón es un recordatorio de que la bondad es contagiosa. Sus pajaritos de madera, pequeños y toscos, se convirtieron en un símbolo de esperanza en el Parque de Puebla. A través de ellos, su historia se mantuvo viva, inspirando a otros a ver con el corazón, no con los ojos. Su bondad, aunque silenciosa, se convirtió en una ola de cambio positivo, mostrando que el mayor regalo que podemos dar es el de la conexión humana. Su historia nos enseña que el cambio no siempre viene de un gran sermón, sino de un pequeño acto de bondad. La historia de Don Ramón y Sofía no solo impactó a los que fueron testigos, sino que se convirtió en una historia de boca en boca, una fábula moderna de Puebla. La gente comenzó a dejar pequeños obsequios en la banca donde solía sentarse, como flores, pequeños dulces o notas de agradecimiento. El parque, antes un lugar de encuentro, se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde la gente iba a recordar que la bondad siempre encuentra su camino. La transformación fue un eco de la amabilidad de una niña, que con un pequeño pajarito de madera cambió para siempre la historia de un hombre amargado. ¿Y tú? ¿Qué opinas del gesto de Sofía? ¿Crees que un simple acto de bondad puede cambiar a una persona? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte con nosotros si ¿alguna vez un gesto inesperado te cambió la vida? Cuéntanos desde dónde nos ves, queremos saber más de ti y de tu comunidad. Si esta historia te conmovió, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Te prometemos más narrativas que tocan el alma e inspiran la reflexión. Hasta la próxima, y recuerda, sé amable.